En un pequeño rincón de la Mancha vivía un hombre que cambiaría para siempre la historia de la literatura. No era un rey, ni un guerrero, ni un sabio, era un hidalgo común, un soñador obsesionado con los libros de caballerías. Su nombre era Alonso Quijano, aunque el mundo lo recordaría como Don Quijote de la Mancha. Hoy te contaré, de principio a fin, la increíble historia de este caballero andante y de su fiel escudero Sancho Panza. Un relato lleno de batallas contra gigantes que en realidad eran molinos, de amores imposibles, burlas crueles y una amistad que trascendió la locura. Prepárate, porque este no es un simple resumen. Es un viaje al corazón de la obra más importante de la literatura española y una de las más leídas del mundo entero. Bienvenidos al mundo de Don Quijote de la Mancha. Había una vez, en un lugar de la Mancha cuyo nombre Cervantes nunca quiso recordar, un hidalgo llamado Alonso Quijano. Era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada, gran lector y soñador. Pasaba los días encerrado en su casa devorando libros de caballerías, aquellos relatos llenos de hazañas imposibles, castillos encantados gigantes y doncellas en peligro. Leyó tanto y tanto que su mente acabó trastornándose. Confundió la fantasía con la realidad, y así, un día decidió convertirse él mismo en caballero andante. Rescató una vieja armadura de sus antepasados, la reparó como pudo y se dio un nombre digno de su nueva vida, Don Quijote de la Mancha. A su viejo caballo lo bautizó con el rimbombante nombre de Rocinante, y a una sencilla campesina llamada Aldonza Lorenzo la transformó en la dama de sus pensamientos, a quien llamaría Dulcinea del Toboso. Convencido de que debía salir al mundo a desfacer agravios y a luchar contra la injusticia, Don Quijote emprendió su primera aventura. Sin escudero y sin experiencia, salió de su aldea y pronto se encontró con los primeros obstáculos. Llegó a una venta que imaginó un castillo y al ventero que allí vivía lo tomó por un alcaide. Insistió en que lo armara caballero, y aquella misma noche, tras velar sus armas en un patio, recibió el espaldarazo en una ceremonia improvisada y ridícula. Pero las desgracias no tardaron en aparecer. Intentó rescatar a un joven campesino que estaba siendo azotado por su amo, creyendo que podía impartir justicia como un caballero medieval. Cuando se marchó satisfecho, el muchacho volvió a ser golpeado con mayor furia. Poco después quiso enfrentarse a unos comerciantes de seda, a quienes tomó por caballeros insolentes, pero acabó apaleado y molido a palos. Así, maltrecho y vencido, regresó a casa, donde sus amigos, el cura y el barbero, decidieron quemar gran parte de su biblioteca para librarlo de aquella locura. Pero Don Quijote no estaba dispuesto a rendirse. Reunió a un vecino labrador, Sancho Panza, a quien prometió hacer gobernador de una ínsula si lo acompañaba como escudero. Sancho, tentado por la ambición, aceptó, y juntos iniciaron la segunda salida. Fue en este viaje cuando se desarrolló uno de los episodios más célebres de toda la literatura. Don Quijote, al divisar unos molinos de viento en el campo, creyó que eran gigantes malvados. Con lanza en ristre cargó contra ellos, pero las aspas lo derribaron con violencia, dejándolo maltrecho en el suelo. Para él, aquello no era un error, sino obra de encantadores que le robaban la gloria de sus victorias. Las aventuras se multiplicaban, siempre con el mismo resultado. Don Quijote veía lo que nadie veía: ejércitos donde solo había rebaños de ovejas, princesas en simples campesinas, castillos en humildes ventas. Sancho, con su buen sentido común, intentaba advertirle, pero al final también acababa atrapado por la fantasía de su amo, sufriendo burlas y palizas. Durante esta segunda salida, Don Quijote liberó a unos galeotes encadenados, convencido de que eran víctimas de la injusticia, pero estos, lejos de agradecerle, lo apedrearon y lo dejaron malherido. También confundió unos batanes que golpeaban la lana con un estruendo infernal, y pasó la noche aterrado por ruidos imaginarios. Cada derrota lo fortalecía, porque estaba seguro de que los encantadores urdían trampas para arrebatarle la gloria. Finalmente sus amigos, el cura y el barbero, lograron capturarlo. Fingieron que estaba encantado y lo metieron en una jaula para llevarlo de regreso a su aldea. Don Quijote, convencido de que todo era parte de un hechizo, aceptó su destino sin sospechar que se trataba de un engaño. Así terminaba la primera parte de su historia. 10 años después, Cervantes publicó la segunda parte de la obra, donde Don Quijote y Sancho vuelven a salir en busca de aventuras. Esta vez, sin embargo, el mundo ya los conoce.
Algunos personajes dentro de la novela han leído la primera parte de sus andanzas, lo que convierte la historia en un juego entre la ficción y la realidad. Don Quijote visita la cueva de Montesinos, donde asegura haber visto maravillas imposibles, caballeros encantados, doncellas y reinos subterráneos. Asiste también al retablo de Maese Pedro, una representación de marionetas que él confunde con hechos reales, destruyendo a lanzazos el espectáculo. Uno de los episodios más importantes ocurre cuando Don Quijote y Sancho son acogidos por unos duques que, divertidos por sus disparates, deciden gastarles crueles burlas. A Sancho le entregan el gobierno de la llamada Ínsula Barataria. Para sorpresa de todos, el campesino gobierna con sabiduría y sentido común, resolviendo pleitos con ingenio. Sin embargo, tras días de fatiga y hambre, descubre que todo había sido una farsa para reírse de él. Las burlas, los encantamientos y las derrotas se suceden, pero Don Quijote nunca pierde la fe en su misión caballeresca. Finalmente, en Barcelona, se enfrenta a su gran prueba. Un caballero llamado de la Blanca Luna lo reta a duelo. Tras la batalla, Don Quijote cae derrotado. El caballero vencedor resulta ser su amigo, el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado con el único propósito de obligarlo a regresar a casa y abandonar la locura de la caballería. Triste y vencido, Don Quijote regresa a su aldea. Allí, enfermo y debilitado, empieza a recuperar la cordura. En su lecho de muerte, reniega de las novelas de caballerías, reconoce sus errores y pide perdón a sus amigos y a Sancho. Dicta su testamento y muere como Alonso Quijano el Bueno, dejando atrás definitivamente a Don Quijote de la Mancha. Reflexión final. La historia de Don Quijote es mucho más que una parodia de libros de caballerías. Es un espejo de la condición humana, nos habla de la lucha entre los sueños y la realidad, de la delgada línea entre la locura y la cordura, de la amistad sincera entre un hidalgo idealista y un campesino práctico, y de cómo los sueños, por imposibles que parezcan, dan sentido a la vida. Y así termina la vida y las aventuras de Don Quijote de la Mancha, el caballero que luchó contra gigantes que eran molinos, que soñó con castillos en simples ventas, y que nos enseñó que a veces la locura de seguir nuestros sueños vale más que la fría cordura de aceptar la realidad. Su historia ha atravesado siglos y sigue viva porque, en el fondo, todos llevamos un poco de Quijote y un poco de Sancho dentro de nosotros. Si te gustó este viaje por la obra maestra de Cervantes, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Y dime en los comentarios, ¿tú eres más soñador como Don Quijote o más realista como Sancho Panza? Nos vemos en el próximo video y recuerda que nunca te falte una aventura que vivir.